Buenos días, soy Maylin Proaño, estudiante del primer semestre de Arquitectura de la Universidad de Indoamérica. El día de hoy les voy a hablar sobre vocablos presentes en arquitectura. Este presente trabajo es el resultado de una investigación donde se busca presentar términos y expresiones lingüísticas que ayuden a los arquitectos, obreros y demás personas que se encuentran en el contexto laboral de la construcción a comunicarse de manera óptima y oportuna. En la arquitectura, el uso del lenguaje técnico está presente al igual que en otras carreras. La necesidad de comunicarse entre iguales ha dado paso a que los individuos que se muevan en cierto círculo adopten palabras y expresiones, las mismas que terminarán identificándolos. Aunque nuestras reducciones con la integración de varias personas de distintos niveles sociales ha hecho que la variedad de términos utilizados dentro de la arquitectura vayan desde coloquiales hasta formales. Con el paso de los años, la evolución lingüística ha dado lugar a nuevos vocablos que se adaptan al contexto sociocultural. Varios objetos han sido renombrados que términos que hacen referencia a su apariencia, uso o movilidad. Lewin menciona que una cuestión general sobre la evolución del lenguaje humano se refiere a la dinámica de su aparición, es decir, que el lenguaje irá avanzando conforme lo haga el hombre, y cómo éste se vaya desenvolviendo en su entorno. Un punto importante que se menciona en el artículo Lenguaje del arquitecto, diagnóstico y propuestas académicas de Enrique Castellano y Julián de la Fuente es que en momentos los arquitectos se encierran en el lenguaje propio de su entorno, lo que ocasiona problemas de comunicación con otras personas. Una situación común es la incapacidad de comunicar verbalmente las ideas a los clientes. También se resalta que llega un punto en donde el lenguaje técnico solo logran manejarlo los arquitectos, generando una brecha con el resto de los individuos. Perea menciona que en las universidades esta problemática implica directamente a los alumnos, que en los primeros años necesitan hacerse con códigos de comunicación que manejan sus profesores. Esto da lugar a uno de los principales objetivos de esta investigación, pues se busca que los estudiantes de primer nivel de arquitectura logren distinguir las identidades lingüísticas que se desenvuelven en su nuevo entorno. Dentro del marco conceptual de la investigación, como primer punto, existen vocablos coloquiales para utilización en las construcciones. En el libro Manual de Obra de Pablo Monense, en el capítulo Cruciarios de Términos, se expresan varios vocablos utilizados por albañiles ecuatorianos, demostrando así la jerga de los mismos. Palabras como sapo, que se usan para referirse al compactador neumático, dan lugar a demostrar el ingenio al crear términos para referirse a un objeto. El porqué de este uso de la palabra se da al movimiento que hace la maquinaria. Otro sería rabo o cola de mono. Es un término que se emplea para referirse a un arnés. Y es curioso ver cómo la relación que se hace con esta parte del cuerpo del animal que por naturaleza utiliza para moverse con mayor estabilidad entre los árboles. Como segundo punto, hay términos que se usan para referirse al personal de las construcciones. Uno de los más usados y escuchados dentro del contexto ecuatoriano es guachimán, que se utiliza para referirse al maestro mayor de obras, el mismo que vigila y supervisa a los otros obreros. Guachimán es un extranjerismo de Guatemala. Aunque tomando esta palabra dentro del contexto norteamericano, suele ser usado para referirse a una persona que trabaja como vigilante o supervisor en las compañías ganaderas. Así lo expresa en el Diccionario de Americanismos de la Asociación Americana de la Lengua Española. Como tercer punto, existen palabras que con la evolución de la lengua han dado paso a unas nuevas. Ejemplo, en el diccionario de arquitectura de Benito Myers se observan palabras técnicas que se usaban en la arquitectura, como bosquejo, una palabra usada para referirse a la primera vista o dibujo de un proyecto arquitectónico, lo mismo que hoy se define como boceto. En los últimos años, el lenguaje, o en sí la forma de comunicarse, ha ido perdiendo formalismo, haciendo que la manera que nos referimos entre interlocutores sea menos rigurosa y más afable. Dentro de las palabras encontradas en esta investigación tenemos bosquejo, como anteriormente lo mencioné, que se utiliza para referirse a un boceto, por tal que era utilizado en la arquitectura gótica para referirse a los contrafuertes que ayudan a soportar grandes cargas. Bovedilla, que es como una bóveda que se fija entre viga y viva, que actualmente son de poliestireno, para así reducir el peso de las losas. Dar brocha, que se conoce como empastar o empastar con yeso. Buarda, que también se conoce como manzana, que serían esta especie de ventanas que tienen un sobresalido. Buque, que esta palabra se utilizaba para referirse a la capacidad que tenía un espacio, es decir, para las personas que podían entrar en el mismo. Desembarcadero, que actualmente se conoce como descanso, que es esta parte plana que se encuentra entre los escalones y las gradas. Yasmochi, que es utilizado en el paisajismo para referirse a podar a los árboles de manera recta.
huella que se conoce como la parte que se pisa entre los escalones. Aunque fuera de contexto se podría utilizar huella como para referirse a la marca que deja un animal o una persona en la tierra o incluso la propia huella que tenemos en nuestras manos. Voladizo, que se trata de un recurso constructivo en el modernismo que se trata de esta parte que sobresale de las construcciones que parece que no tuviera ningún soporte. Adentrándonos en el contexto ecuatoriano de los términos, encontramos palabras como galleta que se utilizan para referirse a los separadores de hormigón que tienen una forma redondeada. Lechada que se utiliza para referirse a la mezcla entre cemento y agua. Burro que se utiliza para referirse a un banco ferrarista, es decir, esta especie como de mesa donde se doblan los hierros. Tochos que son especies de troncos pequeños. Bocadito, que se utiliza para referirse a un mini cargador. El porqué de este nombre se debe a la marca de los mini cargadores más comunes, que sería Vodka. Un codal, que es una llana para empastar, y se da este nombre debido a que el soporte que tiene es parecido a un codo. Una punta, que sería un cincel de acero, que se da este nombre por la forma que tiene. Y un playo, que es un extranjerismo de la palabra player. Y por último, como anteriormente lo mencioné, rabo de mono, que se utiliza para referirse a los árboles. Esta investigación tuvo como fin que los estudiantes puedan conocer términos dentro de su próximo campo laboral, al igual que tengan en cuenta cómo el lenguaje y la evolución conforme a la historia se entrelazan con la arquitectura. Conviene subrayar que entender los conceptos desde una perspectiva profesional y otra coloquial ayuda a que en un futuro los jóvenes arquitectos logren comunicar sus ideas de mejor manera, al mismo tiempo que entiendan las necesidades de usar palabras dependiendo del contexto y el receptor al que se dirige. Como lo plantea Castaño y de la Fuente, las necesidades comunicativas de los arquitectos han llevado a que tengan que generar un lenguaje propio, que logren comunicarse a detalle los matices de la profesión. Es decir, que han generado términos con la necesidad de comunicarse con exactitud entre iguales. Pero esto no debe dejar crear una brecha con las demás personas. Gracias.